La paz de Dios, mis queridos hermanos, en este hermoso día, hoy domingo de Pentecostés. Para mí es un gran honor poder estar con ustedes. Les saluda el pastor Iván de la Torre y por la gracia del Señor, soy el superintendente de las Asambleas de Dios, Distrito de Puerto Rico. Así que reciban un fuerte abrazo de nuestras 196 iglesias aquí en Puerto Rico que estamos sirviendo al Señor de una manera extraordinaria. Hoy para mí es un gran honor poder estar con ustedes. Además quisiera que recibieran saludos de parte de mi esposa, Darisabel, y mis hijas, Darián y Daribelis, mi familia, y también de todo el cuerpo pastoral de nuestra iglesia en Puerto Rico. En el 1964, un joven de 32 años, criado en la comunidad de Vista Alegre aquí en Bayamón, llegó a este templo, a la iglesia cristiana Discípulo de Cristo, a esta congregación. Ese hombre ya tenía 5 hijos, era un hombre casado con 5 hijos, pero venía de una vida un tanto difícil. Él había sido huérfano de madre y también no se crió con su padre. Fue criado en diferentes hogares, así que fue creciendo con algunas dificultades en la vida. Pero en medio de esa situación dura de la vida, él pudo llegar a una invitación que le hicieron a esta congregación ese año 1964. Era la campaña de Semana Santa y el predicador era el reverendo Geraldo de Ávila y en aquel tiempo el pastor titular era el reverendo Florentino Santana. Ese día el evangelio llegó a esa casa y esa casa es la casa mía. Ese hombre fue mi papá. Así que hoy yo tengo una deuda de gratitud con la iglesia cristiana Discípulos de Cristo de la calle Comerío, porque el evangelio llegó a nuestra casa gracias a una iglesia que estaba en una comunidad que fue de bendición para aquella persona que llegó con grandes necesidades espirituales, y hoy por la gracia de Dios nuestra familia sirve al Señor porque hubo una iglesia que estuvo dispuesta a predicar el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo y personas pudieron venir a su arrepentimiento. Así que hoy quiero comenzar con esto y luego quiero también hoy darle las gracias al pastor de esta iglesia, al reverendo Alexander Fontanes, y a sus oficiales por permitirnos ser partícipe de este día tan especial dentro de la cristiandad que para nosotros Pentecostés marca el inicio de la iglesia cristiana. Y quiero invitarles para que podamos ver la palabra del Señor, y quiero tomar los versos del Antiguo Testamento que hablan sobre el Pentecostés, pero dentro de todo lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, estaré compartiendo algunas dinámicas y citas del Pentecostés en el Nuevo Testamento, aunque utilizaremos de trasfondo bíblico el trasfondo de Levítico capítulo 23, y vamos a considerar los versos del 15 al 22. Levítico 23, del 15 al 22, y leemos la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones. Ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además
un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias. Y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Padre eterno, en este hermoso día yo te doy gracias por la oportunidad que tú me brindas de poder exponer tu palabra. Ante tu augusta presencia nos acercamos confiadamente en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro querido y amado Salvador. Permíteme, Señor, llevar a este pueblo a comer a lugares de delicados pastos, que nos podamos sentar a la mesa contigo en el día de hoy. Y que esta palabra sea una palabra, Señor, que pueda alentarnos a mirar la cosecha y mirar los campos que están blancos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, mis queridos hermanos, quisiera establecer, ¿verdad?, como referencia que la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas, como se le llama en Deuteronomio capítulo 16 y verso 6, era celebrada 50 días, o sea, 7 semanas después de la Pascua. También era conocida como la fiesta de las cosechas o las primicias, así como la presentación de la gavilla de los primeros frutos era una introducción para la cosecha y les daba permiso para segar. También celebraban el final de la cosecha del grano con esta fiesta. En la Pascua, ofrecieron un puñado de cebada, pero en Pentecostés ofrecían 2 panes de flor de harina. En la Pascua comían el pan sin levadura, pero en Pentecostés lo comían con levadura porque era un reconocimiento a la bondad a Dios hacia ellos por lo que ellos habían recibido y por el sustento. En la Pascua ofrecían solo un cordero en holocausto, pero en Pentecostés ofrecían 7 corderos, 2 carneros y un becerro en holocausto, dándole la gloria a Dios como el Señor de la cosecha. También ofrecían un macho cabrío y 2 corderos como ofrenda de paz. Esto para rogar bendición sobre el grano que acababan de almacenar. Ese día era observado como un día de santa convocación, un día para Dios, un día de encuentro. Era un día donde Israel iba al encuentro con su Dios, pero también al encuentro de los unos con los otros. También era una fiesta instituida como un recordatorio del establecimiento de la ley en el monte Sinaí a los 50 días después de haber salido de Egipto. Esta fiesta adquiere su sentido de mayor plenitud cuando llegó el día de Pentecostés después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos indicando un nuevo tiempo con un nuevo pacto. 50 días después de que Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. La Biblia dice en Hechos capítulo 2 y verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés. Otra versión dice, cuando el día de Pentecostés se hubo completado. O sea, cuando llegó el día 50. El periodo de espera se completó. El tiempo de cumplimiento, el mejor momento, el momento oportuno,
lo que llamamos el Kairos. Es allí, mis queridos hermanos, que nosotros vemos que a partir de este acontecimiento de avivamiento, Pentecostés se convierte en la fiesta cristiana de mayor trascendencia. Su celebración cobra mayor auge, ya que las expectativas de los cristianos fueron incrementadas ese día. En este hermoso día quiero compartir con ustedes, mis queridos y queridas hermanas, quiero compartir con ustedes 3 referencias de Pentecostés citadas en el Nuevo Testamento y sus implicaciones para nosotros hoy. En capítulo 2 y verso 1 del libro de los Hechos, lee la palabra de la manera siguiente. Es la primera cita que quiero compartir con ustedes. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Esta palabra nos habla de unidad en pensamiento. Pentecostés es un tiempo de unanimidad. Unánime significa un conjunto de personas que convienen en un mismo parecer. Esto es, que piensan de una misma manera. Pero ellos no solamente estaban unánimes, sino que la palabra establece que estaban unánimes juntos. Y esto habla también de lo físico. Si hay unidad de pensamiento, habrá unidad física. Por lo tanto, juntos significa que obra o que es juntamente con otra persona, a la vez o al mismo tiempo que ella. La palabra del Señor en el libro del profeta Amós, capítulo 3 y verso 3, dice la palabra de la siguiente manera: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Así que hay una necesidad importante que Pentecostés marca con su llegada en el Nuevo Testamento. Habla de la necesidad de andar juntos en un mismo parecer, con un mismo pensamiento, pero también físicamente compartiendo unidos. Pentecostés, mis queridos hermanos, es sin duda un tiempo para la iglesia operar en el poder del acuerdo, de velar y esperar con gozo y con alegría. Esto nos lleva, mis queridos y queridas, a entender que los 120 que estaban allí reunidos no estaban tristes o con expectativas bajas. Aquel día, los discípulos que estaban allí reunidos en una casa fueron visitados por el mismo cielo. Yo quiero decir en este día, mis hermanos, que tenemos que mantenernos unidos, unánimes, porque necesitamos una nueva visitación del cielo a la tierra. El Espíritu Santo, el Ruach Kadosh, descendió sobre ellos y una nueva vida de poder y de bendición se hizo evidente. Y consecuentemente el nacimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Oh, qué glorioso día cuando la iglesia marca su inicio en esa era. La segunda cita que deseo compartir con ustedes en este día se encuentra en el libro de Hechos de igual forma, pero ahora en el capítulo 20 y verso 16. Y mire cómo dice la palabra del Señor. Pablo, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Aquí está nuestra segunda referencia a Pentecostés en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que Pablo se habría propuesto avanzar. Avanzar era no detenerse, porque anhelaba estar en la fiesta de Pentecostés si le fuese posible en Jerusalén. Jerusalén
era el centro de adoración para los judíos. Pentecostés significa que es un tiempo de avance, de aceleramiento. Es un tiempo para no detenernos. Es un tiempo para discernir en el espíritu que algo grande y poderoso está por ser desatado. Yo creo que en la medida en que van pasando los tiempos y las edades, Dios seguirá haciendo y sigue haciendo cosas extraordinarias. Y yo quiero decirle a esta iglesia en este día que ha llegado un momento de no detenernos, que es un momento de avance. No importa la pandemia, no importa las situaciones por las cuales nosotros estamos viviendo, la iglesia del Señor no se detiene. La iglesia del Señor está viva. La iglesia del Señor tiene que continuar haciendo su trabajo, discipulando, alcanzando, bendiciendo a todo aquel que se acerca a ella. Mis queridos hermanos, el Pentecostés es un tiempo para discernir, hermanos, ese tiempo grande y poderoso que ha de ser desatado sobre nuestro tiempo. Cuando se percibe un advenimiento del Espíritu Santo, los entendidos en los tiempos estarán prestos a avanzar, a alcanzar y a permanecer en el lugar indicado, en el tiempo indicado, para el trabajo indicado. Es a lo que yo llamo lugar, tiempo y tarea. Lugar, tiempo y tarea. Es lo que Dios nos da a nosotros como iglesia para que podamos seguir en el aceleramiento del cumplimiento de la misión principal de la iglesia, que es alcanzar al perdido y hacer los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir la tercera cita, y esta se encuentra en Primera de Corintios capítulo 16 y verso 8. Allí dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Quisiera repetirlo este verso. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Óigame, hermano y hermana, quiero decirle algo extraordinario con esta palabra. Yo tengo que decirle que Pentecostés es un tiempo de puertas abiertas. Dios ha continuado abriendo puertas para su iglesia. Y eso me hace recordar en el capítulo 15 de Hechos, cuando Pedro era custodiado en la cárcel. Dice la Biblia, y la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. Y cuenta la historia bíblica que mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, dice que el ángel del Señor llegó porque escuchó la oración de la iglesia. E inmediatamente le dijo a Pedro: levántate, cíñete y sígueme. Y Pedro pensaba que era una visión lo que él estaba teniendo, pero no. Hay momentos dados en que pensamos que lo que Dios está haciendo son visiones, son cosas que no son en la realidad, que son cosas o futuras, o que no están sucediendo realmente. Óigame, la cosa es que cuando Pedro se da cuenta que ya está en la primera puerta, dice la Biblia que la puerta de la cárcel se le abrió por sí sola. Y eso me lleva a decir algo, una anécdota que quiero compartir. Y es que, ¿cuántos de ustedes han visto en los supermercados y en las tiendas por departamento que tenemos nosotros hoy en día, que cuando usted se presenta frente a la puerta se abre por sí sola? Eso ya era viejo para Dios. En la cárcel, cuando Pedro estaba custodiado, la Biblia dice que cuando él se paró frente a la puerta se abrió por sí sola, porque Dios está abriendo puertas. Y luego dice que continuó saliendo y la puerta de metal, de acero de la ciudad se le abrió también, se le abrió la puerta de la ciudad.
pero indica que cuando llega a la puerta donde se encontraba la iglesia reunida, la Biblia dice que Rode de gozo no abrió la puerta. Las puertas de las cárceles están abiertas, las puertas de las ciudades están abiertas, pero a veces la puerta de la iglesia está cerrada porque la iglesia está adorando y está gozándose y está contenta, y de gozo a veces no abrimos la puerta. Y esto nos lleva a pensar, hermanos queridos, que esta temporada que el Señor nos ha permitido es la gran oportunidad de Dios para que la puerta de la iglesia se abra, porque a veces no creemos por lo que estamos orando, y ellos estaban orando, y yo me imagino, y quiero hacer aquí algo hipotético, y yo me imagino ahora que Pedro llamaba: hey, ábranme la puerta, y Rode decía: hey, este Pedro que está allí llamando, y los de adentro le decían: muchacha, Pedro está en la cárcel, ponte a orar más, tú necesitas orar más, porque Pedro está en la cárcel. Y Pedro allí presente, y la iglesia pensando que Pedro estaba en la cárcel. A veces no creemos por lo que oramos, y hoy es un día para entender que en este tiempo que nos ha tocado vivir es la mejor oportunidad, y es que Dios nos está abriendo nuevas puertas para alcanzar a la humanidad, no solo aquí en la calle Comerío, no solo en Bayamón, sino en todos los lugares del señorío, como hoy lo estamos haciendo por estas plataformas digitales. Mire, mi querido hermano, Pentecostés es un tiempo de puertas abiertas. Pablo discernía por el Espíritu que puertas grandes y eficaces le serían abiertas en la ciudad de Éfeso. Además, Pablo también discernía que una gran cantidad de adversarios se preparaban para impedirle su entrada por esas puertas espirituales de avanzada. Y tenemos que entender, mis queridos hermanos, que cuando Dios nos abre puertas, también se levantará la oposición. Pero mientras más grande sea la oposición, mayor será la oportunidad y la bendición que Dios nos dará de alcanzar a aquellos que están perdidos. Nosotros como iglesia necesitamos entender que hoy muchas puertas se están abriendo para el pueblo de Dios. Así como Pablo se propuso permanecer en Éfeso hasta Pentecostés, porque una puerta se había abierto para su ministerio. Es claro que enfrentaremos oposición, mis queridos hermanos y hermanas, pero aún así lograr entrar por ellas. Nuestros adversarios se posicionarán detrás de estas para tratar de entrar a nuestro nuevo futuro. Por eso es necesario mantenernos unidos. No permita que nadie le robe la unidad a la iglesia. Manténgase unida, iglesia del Señor. Mantenernos unidos es importante. Unámonos y detengamos todo poder antagónico lejos de la cosecha que el Señor nos entrega. Entendamos que no podemos esperar algo bueno si primero no lo percibimos. El hecho de percibir que es bueno lo que viene, mis queridos hermanos, es lo que nos mantendrá firmes y esperando. Por eso la Biblia dice que la esperanza no avergüenza, porque sobre nosotros ha sido derramado el Espíritu Santo. Vienen días gloriosos para la iglesia, vienen días extraordinarios de alcance, de aceleramiento, de puertas abiertas, para que este evangelio sea conocido por todos y todas, y que todos podamos llegar a la medida de la fe y a la estatura del varón perfecto. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando la iglesia opera en el poder del acuerdo y permanece unánime, tendrá la capacidad de discernir las puertas que el Señor les abre. Y esto sin duda traerá una gran cosecha. Concluyo esta disertación de hoy en el libro de Hechos, capítulo 2, los versos del 41 al 47. Mire cómo dice la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y sigue diciendo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas
y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mis queridos hermanos, Pentecostés, desde su inicio en el Antiguo Testamento, lo que celebraba era la cosecha. Pentecostés se trata de la cosecha. El Espíritu Santo ha venido a asistirnos y nos ha bautizado y nos ha llenado con poder y autoridad para ser testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo. Con esto ha venido una investidura de poder, de autoridad sobre el creyente, que le ayudará en la capacitación personal, pero también en el alcance de la cosecha que el Señor nos ha entregado. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. El Señor miraba los campos llenos. Los campos están llenos. Nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras naciones están llenos de cientos y miles de personas que necesitan venir a Cristo. Hoy yo te pido, iglesia, que le pidas al Espíritu Santo que te bautice, que te llene con ese poder, que te dé denuedo, que te dé palabras, que puedas perder todo temor y que puedas proclamar el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, porque Pentecostés se trata de la cosecha. Inclinemos nuestros rostros. Padre, he predicado tu palabra en este hermoso día. Gracias por la oportunidad que me has dado de compartir tu corazón acerca de Pentecostés. Es que tú nos has llenado de tu espíritu para que seamos testigos fieles tuyos y que podamos ser esa iglesia que discipula, que levanta, que edifica, que tiene benevolencia, que tiene amor por los perdidos, que tiene pasión por ti y compasión por los que están perdidos. Ponga en nosotros ese anhelo y deseo, y que hoy, Señor, tú llenes con tu Espíritu Santo y con tu poder y bautices con un bautismo de amor y de tu Espíritu a todo aquel que se acerca y anhela ser un discípulo y un maestro de tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro querido y amado Salvador. Amén. No quisiera concluir este día sin preguntarle a alguno que nos está viendo en este día y ha escuchado la palabra y que por algunos días ha estado pensando en recibir al Señor como su Señor y Dios. Te invito a que si hoy tú quieres hacer esa decisión tan importante de permitir que la gracia de Dios te alumbre y que el poder de Dios te alcance con su amor, ahí mismo donde tú estás, repitas conmigo esta corta oración y digas: Padre, hoy te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. En la cruz del Calvario tú moriste por mí y yo acepto ese sacrificio y creo que viniste en carne, que moriste y que resucitaste y que estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Lávame con tu sangre, Salvador, y límpiame de todas mis maldades. Hoy entrego mi vida totalmente a ti. Recíbela, Señor. Amén. Si usted ha repetido esta oración con nosotros, le invitamos a que en los medios de la plataforma digital en que usted está viendo esta programación pueda comunicarse y pueda dejar saber que usted tomó esta decisión en el día de hoy. Quisiera finalmente agradecer al reverendo Alexander Fontanes, pastor titular de esta iglesia, por la invitación a poder comparecer hoy domingo de Pentecostés y participar con ustedes de la homilía. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos.